Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Secretaría General de la OEA realizó una guía para organizar elecciones en tiempos de pandemia. Organización Panamericana de la Salud, sesión informativa sobre la situación del COVID-19. Grupo de revisión de la implementación de cumbres. Conoce los diferentes actores del proceso de cumbres. Historias de los territorios de Colombia. Un festival por la vida en La Gabarra. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos realizó una guía para organizar elecciones en tiempos de pandemia. Esta guía fue preparada para contribuir al fortalecimiento de los procesos políticos de los Estados miembros, en particular al sostenimiento de la democracia como mejor opción para garantizar la paz, la seguridad y el desarrollo. Las secuelas de la pandemia, las altas posibilidades de contagio con la interacción humana, el riesgo de muerte, la aplicación de las medidas restrictivas ponen serias dificultades en la organización de los procesos comiciales, por los que deben analizarse alternativas democráticas para que no se vea lesionada la legitimidad de origen de los gobernantes, las transiciones democráticas, la alternancia de sus autoridades y la duración de los periodos de gobierno, señala en el prólogo el secretario general de la OEA, Luis Almagro. La guía señala que ante la pandemia del COVID-19 varios países han adoptado medidas para resguardar la salud de sus habitantes, debiendo posponer procesos electorales programados originalmente para el primer semestre de 2020. Agrega que las acciones y decisiones que se adopten en materia electoral en respuesta a esta situación requieren del compromiso del sistema político para resguardar la continuidad de los procesos democráticos. En línea con ese propósito, la Secretaría General de la OEA, con la colaboración de la Organización Panamericana de la Salud, recopiló en la guía una serie de medidas para la celebración de elecciones seguras, limpias y transparentes, y que a la vez contribuyan a reducir los riesgos de contagio del COVID-19 a quienes participan en la organización y desarrollo de los comicios. La guía ofrece elementos a tener en cuenta a la hora de decidir si celebrar elecciones o postergarlas, y propone medidas que puedan ser adoptadas en el siguiente ámbito: organización y administración electoral, campaña electoral, votación y escrutinio, uso de la tecnología, participación e inclusión, comunicación. Lograr una estrategia exitosa para la celebración de una elección en el contexto de la pandemia de COVID-19 depende del funcionamiento de las instituciones del Estado, del compromiso de los ciudadanos y sobre todo de la información técnica disponible, fundamental para determinar medidas eficaces. El documento fue preparado por el Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia, con el ánimo de apoyar a los Estados miembros en un momento de especial dificultad histórica. La Organización Panamericana de la Salud realizó una sesión informativa sobre la situación de COVID-19 en las Américas. Quiero ahora hablar sobre la salud mental. Esta pandemia abrió las puertas a una crisis de salud mental, dado que hemos estado sacudidos por el temor, la depresión, el aislamiento y en la pérdida que se hace realmente aguda. Ahora que marcamos este hito tan crudo de haber llegado al 1.000.000 de muertes perdidas. Si bien algunos tienen más estrés que otros, algunas de las personas, por ejemplo, que tienen discapacidades o problemas de salud mental y de trastornos por abuso de sustancias, también han estado muy afectados. Entonces, las personas que tienen problemas de salud mental y personas enfermas son las que están más sufriendo de manera paradójica. Si bien el apoyo para la salud mental ha sido lo más importante, ha tenido la mayor importancia, ha estado también fuera del alcance. Los datos de 29 países en nuestra región demuestran que en la mayoría de los países en nuestra región, muchos de ellos hubo perturbaciones en los servicios que se prestan en el ámbito de la salud mental, y estas perturbaciones han sido notificadas en más de un 25% de nuestros países participantes. Por supuesto que tenemos que hablar sobre la economía. Muchos de estas personas, de este 1.000.000 de personas que perdimos, eran los sostenes de familia de quienes dependían familias completas. Hoy, más de 16 millones de personas viven en situación de pobreza en comparación con la situación que teníamos al comienzo de la pandemia, y millones de otras personas están también en riesgo de caer en una pobreza más profunda
a raíz de este virus y como resultado millones de familias son susceptibles de comenzar a padecer hambre y muchas de ellas ya lo han padecido durante meses a raíz del alza en los precios de los alimentos. Y estas son las recomendaciones que queremos presentar. Ya lo dijimos varias veces que esta pandemia ha impuesto una crisis triple en nuestra región, dado que ha saqueado nuestro sistema sanitario, fracturado nuestra protección social y desestabilizado nuestras economías. La pérdida de 1 millón de personas a raíz de este virus debe ser un llamado urgente a que debemos hacer más para protegernos y proteger a los demás, para que no se enfermen y no nos enfermemos. Esto incluye llamamientos sólidos a la acción para reforzar las medidas de salud pública que se necesitan ahora en cada uno de los lugares en los cuales vemos brotes. Necesitamos redoblar nuestros esfuerzos para reducir el número de casos de la COVID-19 y las muertes subsiguientes. Por ejemplo, Chile ha reducido la curva de contagios con la implantación de una estrategia de residencias de salud exitosas que ofrecen albergue temporario para las personas que han sido diagnosticadas con la COVID-19, así como a sus contactos estrechos y a los casos probables o sospechosos que no pueden realizar una cuarentena eficaz en el hogar. A medida que se ofrecen las vacunas contra la COVID, y en los próximos meses necesitamos que los sistemas de salud realicen el seguimiento de las vacunas y prioricen a aquellos que tienen un riesgo mayor de sufrir enfermedades graves, como las personas de edad avanzada y también nuestros trabajadores de la atención sanitaria, para reducir la demanda en nuestros hospitales. Tenemos una gran deuda hacia nuestros profesionales de la salud. Entonces, me complace ver que en los países en los cuales se está vacunando se esté dando prioridad a los profesionales de la salud, con planes similares en otros países que también desplegarán vacunas a la brevedad. El acceso generalizado a las vacunas representa nuestra salida de esta situación de pandemia, pero si bien los insumos son limitados, debemos concentrarnos en prevenir infecciones nuevas ahora para mantener el control del virus. Entonces, si bien sentimos la incidencia y la seguiremos sintiendo durante años, hoy enfrentamos lo que significa haber perdido a 1 millón de hombres y mujeres a raíz de este virus. Ahora recordamos la vida de la doctora Rose y la vida de todos aquellos que sucumbieron a este virus, pero también hagamos todo lo posible para reducir el número de enfermedades y muertes a raíz de la pandemia por la COVID-19. Conoce los diferentes actores del proceso de cumbres. ¿Qué es el Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres? Es el órgano ejecutor principal del proceso de Cumbres de las Américas y es presidido por el proceso de Cumbres. Está compuesto por funcionarios gubernamentales de los países del hemisferio, representados a través de coordinadores nacionales designados por sus gobiernos. Es responsable de supervisar el proceso de seguimiento y establecer el grado de cumplimiento de los mandatos de cumbres, informar anualmente a los ministros de Relaciones Exteriores sobre el cumplimiento de los mandatos de las cumbres, preparar las Cumbres de las Américas bajo la dirección de los Ministerios de Relaciones Exteriores. Además, mantiene un diálogo abierto periódico con los socios institucionales del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres, presenta informes anuales y recibe contribuciones y recomendaciones formuladas por las organizaciones de la sociedad civil y actores sociales. El Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres cuenta con 2 órganos asesores: Consejo Directivo, que está compuesto por países anfitriones de las anteriores y futuras cumbres, que asiste a la presidencia de la cumbre a preparar las reuniones del Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres, así como apoyar en los preparativos de las futuras cumbres. Consejo Ejecutivo, órgano representativo regional cuyo papel es evaluar, fortalecer y apoyar el seguimiento de las iniciativas de las cumbres. Desde el 2015 hasta el 2020 se realizaron 7 reuniones del Grupo de Revisión de la Implementación de las Cumbres a nivel ministerial, 15 reuniones ordinarias. En 2020, Estados Unidos asumió la presidencia de las cumbres y del Grupo de Revisión de Implementación de Cumbres. A fin de alimentar el proceso de preparación de la 9ª cumbre contemplada a realizarse en Estados Unidos en 2021, la presidencia del Grupo de Revisión de Implementación de Cumbres ha presentado
presentado 3 documentos conceptuales. Documento conceptual 1, Oportunidades y retos hemisféricos. Documento conceptual de sociedad civil basada en Estados Unidos, fortalecimiento de valores e instituciones democráticas en las Américas. Documento conceptual 3 del sector privado basado en Estados Unidos, crecimiento inclusivo y creación de empleo. Estos documentos buscan promover el diálogo y el debate inclusivo entre los diferentes actores del proceso de cumbres, incluyendo a los estados participantes y sociedad civil y a los sectores sociales, a fin de identificar prioridades concretas y un programa común para la 9ª Cumbre de las Américas. Luego de que los pobladores de La Gabarra fueran gravemente afectados por el conflicto armado, la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia de la OEA impulsó la realización de un festival para mostrar expresiones artísticas de los habitantes del corregimiento. En un momento La Gabarra quedó como un pueblo fantasma, no había nadie. La gente estaba acostumbrada solo a ver el negro y en el caso de La Gabarra solo el color rojo de la sangre. Ahí veo muy valiosa la presencia de la OEA. Eso en el 2005 entró la doctora Carly de la OEA, donde se inició, digamos, a trabajar sobre las víctimas y a la vez a darle pie a un festival que se llama el Festival por la Vida. ¿Cómo era? Pues entonces ahí es donde nosotros comenzamos a recibir las diferentes capacitaciones, la formación y se va dando el primer Festival de la Vida. A través del Festival de la Vida mostrar los talentos de las personas de La Gabarra. Y entonces la niña que mejor cantaba, los niños que bailaban, los que escribían, comenzaron a hacer todas esas cosas. Nosotros estábamos en esos ejercicios de memoria y la gente, los primeros ejercicios la gente no decía absolutamente nada. Y ya después la gente hacía coplas, poemas, canciones. Entonces esos festivales permitió esos elementos. Comenzamos a reconocernos quiénes éramos, de dónde veníamos. Hicimos el árbol de problemas. Luego identificamos cuáles eran las verdaderas necesidades desde La Gabarra y a través de esas necesidades se crearon las líneas del proyecto del Festival de la Vida. O sea, que el Festival de la Vida no se volvió solo algo folclórico, sino algo con intención. Y siempre la OEA ha estado, digamos, involucrada, digamos, dentro del marco del festival, lo mismo que es el que tiene que hacernos acompañamiento dentro del marco de reparación colectiva. El impacto que se ha tenido, digamos, es el empoderamiento de muchas personas. Pese a la violencia, pese a la represión, pese al desplazamiento, aquí en el Catatumbo se han dado todos los hechos victimizantes que usted pueda imaginarse. Es una región que siempre le ha apostado a la organización, a la resistencia, ¿sí? Que no se queda ahí, que quiere siempre avanzar. Los primeros festivales ayudaron a eso, era ayudar a que la gente pudiera volver a tener esperanza. La OEA trataron de vincular la gobernación, que la alcaldía, que el ministerio, para que volviera a poner los ojos y el foco en La Gabarra y para que la gente dijera, mire, nos están acompañando en ese proceso de tránsito. Porque recordemos, y eso hay que decirlo también con claridad, que en la época dura del paramilitarismo, la comunidad de La Gabarra quedó sola. Y en ese primer Festival de la Vida, pues la gente comenzó a entender que la vida tiene un sentido, por una parte, que la vida tiene un propósito y que la vida tiene una oportunidad. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.